Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Yo soy Nico de los Motores, por si te toca venir por primera vez a este canal. Y si no, qué bueno verte por acá, Fierrero. Y Fierrera también, antes de comenzar, un abrazo enorme a mis amigos Chascomús y vamos con todo. Vamos con todo porque hoy tenemos un video que tiene como objetivo ayudarte a vos que estás del otro lado. ¿Por qué entraste al video? Ya sea porque estás teniendo un problema con el auto o ya sea porque sos un amante o un curioso de los fierros, que esto es lo que trata este canal. Y esto básicamente es cómo saber si quemaste junta. ¿Qué es una junta? ¿Qué es quemar junta? ¿Qué tan grave es? ¿Cómo lo soluciono? Va a estar muy bueno este video. Un estilo tutorial, ¿ok? Así que acompáñame. Vamos a ir de a poquito porque hay gente que no tiene conocimiento y hay gente que tiene conocimiento y que se quede, ¿ok, viejo lobo? Porque una sonrisita te saco. Vamos por lo primero. ¿Qué es una junta y qué es quemarla? Una junta de tapa de cilindro es esto. Básicamente es una especie de goma, una especie de metal, una especie de goma y metal, una especie de cartones. Es una mezcla de materiales que conforman una junta, ¿sí? Ya lo debes haber visto en otras cosas que no son automotrices. Tienen agujeritos, algunos son conductos de aceite, otros son conductos de agua. Ya vamos a interiorizarnos mejor en eso. ¿Y qué es quemar junta, Nico? Quemar junta es esto, es destruir esa junta, es que la temperatura, por eso se dice quemar, haga estragos y la destroce en alguna de sus partes. Y en donde la destroza es el síntoma diferente que a nosotros nos va a causar. Ahora, entiendo menos que esto, Nico, estoy muy en el horno. Bueno, esto es una junta, acá va la tapa de cilindro, que es donde vos le echás aceite al vehículo, y acá abajo va el bloque. ¿Sí? El bajo motor, que es donde van tus pistones. ¿Te ubicás? Estos son los agujeros de los cilindros. Recordá que esto es Nico de los Motores, esto es un canal sano, este es un canal puramente de fierros, es un canal ATP, apto para todo público. Quédate con quien estés del otro lado y quédate porque le vamos a encontrar una solución a si quemaste o no quemaste junta. Y a cambio te suscribís a Nico de los Motores. Ya vimos un poquito qué es. Ahora, ¿por qué? Y puede haber sido por muchos motivos. Uno puede ser un descuido. Normalmente está relacionado a un daño en la refrigeración. Por ejemplo, la pérdida del refrigerante. Quizás no lo perdiste todo, pero trabajaste con menos refrigerante del que tenías que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esta junta se rompe? Se rompen estos sellos que trae, que dividen la cámara de compresión, que es esto, en este caso los agujeros más grandes, 1, 2, 3, 4 o 3, si tu auto es 3 cilindros, o 6 si tu auto es 6 cilindros, pero básicamente pasa compresión a donde no tiene que pasar. ¿De dónde, Nico? Y al agua, por ejemplo, o al aceite, eso ya sería medio raro, pero podría pasar, o de cilindro a cilindro. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero básicamente, ¿por qué? Y porque seguramente hubo algún descuido en el circuito de refrigeración. Tiro un caso aislado porque hay gente que nos ve del otro lado que entiende mucho. También puedes quemar junta por corrosión. Las tapas de cilindro a veces son de aluminio y se pudren. Y vos decís, ¿por qué? Si yo no tuve una pérdida de refrigerante, ¿por qué quemé junta? Y porque se pudrió la tapa de cilindro. ¿Y pero por qué? Si yo le echo refrigerante, pero quizás el refrigerante que estás echando es de una calidad malísima, denominado por alguien como yo como jugo tang, le estás poniendo una porquería, un jugo tang, en vez de refrigerante, la tapa se pudrió y por ende también se pudrió, obviamente, la junta de tapa de cilindro, que es más blandita que la tapa de cilindro, y quemaste junta, ¿ok? Y acá ya nos vamos a poner más específicos, señores, y vamos a ir a los diferentes tipos de quemada de junta y cómo detectarlo. Sí, quédate vos que no entendés mucho porque vamos a darte tips para que vos puedas ir al vehículo, hacer comprobaciones re simples y puedas ver qué tipo de quemada de junta es la tuya, si es que es una quemada de junta. Atención, supongamos que quemamos junta en el caso 1 de los cilindros, es decir, de una de la cámara de compresión al agua. Ahora me vas a entender, quédate tranquilo. ¿Qué síntomas tendría si es esto lo que me está pasando a mí? Y acá vamos a poner los síntomas. Y vamos a explicarlo en la junta para que vos lo entiendas también. Mira, esto es una junta. Estos son los cilindros 1, 2, 3, 4 y hay conductos que son de agua, que en este caso, en esta junta, son un asco porque la persona utilizaba un mal refrigerante o directamente agua de la canilla. Entonces, acá hay mucha temperatura que nosotros llamamos
llamamos compresión. Si se rompe este anillo y se conecta esto con esto, significa que la gran temperatura que hay aquí va a pasar acá, que es donde hay refrigerante, y eso va a calentar tu refrigerante a una temperatura más alta que la que debería de estar. Por lo tanto, va a hervir ese refrigerante. Si ese refrigerante hierve, ¿sí? Porque pasa compresión de los cilindros al agua sería refrigerante, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Y vas a ver burbujas, por ejemplo, ¿en dónde? Y en el, por ejemplo, tacho de refrigerante. Es decir, vos, Julia, que estás teniendo este problema, vas a levantar el capó del vehículo y donde se le echa refrigerante, vas a ver, cuando el vehículo está en marcha, si burbujea. Si te está burbujeando en el tacho del refrigerante, significa que está pasando compresión al agua. Así que atención, esta es una de las maneras de determinarlo. Otra de las maneras de determinarlo es si las mangueras donde debería de haber un espesor común, se hinchan, se inflan mangueras. Vos ves alguna manguera deformada en tu vehículo y seguramente debe ser también producto de que hay compresión en el agua. Entonces te anoto burbujas en el tacho de refrigerante, te anoto que mires también las mangueras y ya acá me voy a, bueno, esta también quizás la puedas hacer vos, el escape. Estaría bueno que una vez que tenés el vehículo en marcha, veas si poniendo un poquito la mano sin quemarte, no lo tapes del todo, sale vapor, ¿sí? Si te moja la mano un poco, eso significa que el escape estaría sacando ese refrigerante que se nos está filtrando o esa compresión que se está metiendo. Para que vos me entiendas, se mete un poco de compresión al agua y un poco de agua en donde debería de haber compresión, ¿sí? Se mete un poco de esto acá y de esto allá. Entonces, a veces en el escape podés ver vapores producto de ese refrigerante que se está condensando. Si tenés un poquito más de maña, podrías sacar una bujía o las bujías, tiqui, 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 e ir viendo el color de la bujía. Y quizás te podrían indicar si trabajaron con agua, porque una bujía que trabajó con agua va a tener un colorcito especial, va a estar media anaranjada, te vas a dar cuenta de que hubo un poquito de óxido. Esto ya es para vos que te animás a sacar una bujía. Para vos que no te animabas, te di otras tres bastante simples. Quédate porque seguimos. En el segundo caso lo que vamos a ver es qué pasa si pasa agua al aceite. Es otro tipo de quemada de junta bastante común. Vamos por orden de lo más común. Esta es re común, loco. Esta es re común, señora que está del otro lado, muchacho que está comenzando en el mundo de los fierros. Esta es la más común. Pero esta también te puede llegar a pasar y es cuando se mezcla el aceite con el agua. Cuando se mezcla el aceite con el agua, aquí en una junta, significaría, por ejemplo, que aquí, que es donde va la subida de aceite, se nos conectó con uno de estos conductos, que es donde hay refrigerante, ¿sí? Se nos mezcla el agua con el aceite. Tuki. ¿Y qué es lo que pasa cuando se mezcla el agua con el aceite, Nico? ¿Qué debería de ver? Bueno, yo te recomiendo que levantes la varilla medidora de aceite o que levantes la tapita del aceite o que también mires el tacho de refrigerante. O sea, ¿qué estoy haciendo? Que veas que si en alguno de estos lugares ves chocolate, le decimos nosotros, chocolate. Vos decís, Nico, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? No. Vos viste que el color del aceite de un auto, si lo mezclas con agua, se forma como una especie de color ya más clarito y una viscosidad bastante diferente a la del aceite. Como que se separan, queda arriba como toda esa espuma asquerosa que nosotros llamamos chocolate, ¿ok? La siguiente quemada de junta podría ser de cilindro a cilindro. ¿De cilindro a cilindro? ¿Cómo es eso? Bueno, es bastante simple. Miremos alguna de estas dos juntas. Significa que se rompió el sello que hay entre un cilindro y otro cilindro, mejor conocido por los viejos lobos como tabique. Este tabique fue violado y nos está pasando la compresión de un cilindro a otro cilindro y a veces viceversa. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver yo en el vehículo, Nico? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Y porque el vehículo va a fallar, a veces va a quedar en 3 cilindros, ¿no? El típico 3 cilindros como que falla, después vuelve a 4, después quedan 3, falta fuerza, se quiere quedar pero no se queda del todo. 3 cilindros. Pasa compresión de un cilindro a otro cilindro y por momentos un cilindro está súper comprimido y el otro re desinflado. Y así viceversa. Y Nico, ¿cómo tengo manera, aparte de esto, de corroborarlo? Y ya tenés que ir a un taller y que conecten un compresómetro, y vean si hay una diferencia de compresión en alguno de los cilindros hermanos. Obviamente no se va a conectar este con este, se van a conectar siempre los que están uno al lado del otro, ¿se entiende? Quemada de junta de cilindro a cilindro.
Y acá agarro otro color y me voy a los casos aparte. Y vos decís, ¿por qué casos aparte, Nico? Porque a veces te va a pasar que no quemaste junta. Hay cosas que te hacen creer, algunos de los tipos que vimos, de compresión al agua, de aceite al agua o de cilindro a cilindro, pero no lo son. Por ejemplo, un enfriador de aceite pinchado. ¿Por qué? Como te lo está diciendo, enfriador de aceite mal. Y es un enfriador de aceite. Hay refrigerante y hay aceite. Si se pincha ese enfriador de aceite, va a mezclarte el agua con el aceite. Atención que antes de levantar una tapa de cilindro y ver esta junta, tu mecánico o vos, si tenés conocimiento, corrobora que no sea otra cosa más simple, como un enfriador de aceite pinchado, ¿se entiende? Conclusiones criollas, espero que te haya servido todo esto que te dije y ahora te lo voy a resumir en una manera de decir cómo evito todo esto, Nico, porque a mí no me sucedió, pero me hiciste asustar. ¿Cómo puedo hacer que esto no me pase? Bueno, es súper simple. No requiere que seas más papista que el Papa, requiere un poco de atención y de amor a tu vehículo. Primero que nada, siempre verifica el nivel de fluidos cada tanto. Yo no te digo que lo hagas todos los días, pero una vez por mes, fíjate nivel de aceite, fíjate nivel de refrigerante, también obviamente líquido de frenos, todo lo que corresponda de fluido se le dice. Fíjate el buen estado de los filtros, ya sea de aire, fíjate el buen estado del filtro de aceite, de combustible. Fíjate que donde vos estacionás el auto en tu garage no haya manchones. Recordá que el refrigerante, si es que le estás poniendo refrigerante, Dios quiera que sí, si le estás poniendo refrigerante, el refrigerante es fosforescente con el objetivo de que si hay alguna pérdida, vos la veas fácilmente y digas, ¿esto es un juguito Bagio que se le cayó a mi hijo? No, esto es fosforescente, es refrigerante, ¿se entiende? Verifica que no haya pérdidas donde estacionás el auto, así de simple, nada más que eso. Acordate que los tableros, a veces, cuando el fabricante es bueno, tienen agujas de temperatura, ya sea de aceite, ya sea de refrigerante. Está muy interesante que le prestes atención al tablero de tu vehículo. Algunos son medio guachos y no tienen nada, directamente te avisan cuando ya hirvió el refrigerante. Pero andale atrás al tablero, entendé un poco más, comprende un poco más lo que quiere comunicarte tu vehículo. Y obviamente el último consejo es que tengas un viejo Lobo o mínimamente un sabueso confiable. Siempre es bueno tener un doctor de confianza, un doctor en este caso de vehículos. Y para vos que estás del otro lado y no entiendes la importancia de elevar la temperatura en un motor, quiero decirte que todo empieza con una pequeña pérdida. Si yo tengo una pequeña pérdida, no le doy pelota y cuando veo que baja el nivel a la semana, le agrego un poco de agua de la canilla y bueno, esa gente, la que hace eso, es la que termina destrozando el motor y termina aquí en Rectificaciones Virreyes ese pobre motorcito y lo tenemos que hacer una operación de la hostia para que vuelva a la vida. No hay problema, yo estoy dispuesto a hacerlo y es mi trabajo y ni te cuento los muchachos de acá que nos encanta lo que hacemos, pero no es la idea. Hey, vos que estás del otro lado, cuidá a tu motor. Si hay una pequeña pérdida, lo llevas de un mecánico responsable, ¿ok? Te recomiendo este manual cojudo. Este es el manual cojudo anillado de Nico de los motores estilo industrial. Tiene una barbaridad de marcas. Te va a instruir para hacerle frente a cosas de todo tipo. Estamos hablando de que con esto vas a poder armar un fitito o vas a poder armar un Nibus. Damas y caballeros, una herramienta de trabajo cojuda, hecha y derecha. Recordá que si estás pasando un mal momento, los fierros siempre dan revancha. Y recordá también que estos videos son para vos.